Hola gente, os doy la bienvenida un día más a mi canal y hoy vengo con un vídeo de preguntas y respuestas que hace literalmente años que no hago uno para el canal. En Instagram a veces sí que os dejo estas cajitas en historias para que me dejéis preguntas y charlar un ratito, pero aquí hacía un montón que no os traía uno, así que el otro día os dejé esa misma cajita de preguntas en Instagram, pero ya os comenté que era para grabar un vídeo para el canal. Por lo tanto, hoy voy a estar respondiendo a vuestras preguntas, vamos a charlar un ratito, así algo un poquito distendido. Y para la primera pregunta, lo cierto es que no sé si os voy a decepcionar con la respuesta, espero que no, pero supongo que no es el tipo de respuesta que esperaba la persona que me la ha formulado. La pregunta es, ¿qué libro les recomendarías a un lector para que se enamore de la lectura? Depende de la persona. Yo soy traductora, ¿vale? Siempre decimos, depende del contexto. Entonces, como creadora de contenido o como reseñadora, recomendadora de libros, depende de la persona. De hecho, si hay algo que me ha enseñado tener este canal de YouTube y tener la cuenta de Instagram, es que recomendar libros no tiene que ser un acto egoísta si lo que se pretende es que la otra persona disfrute del libro. Y también me ha enseñado esto una amiga librera. Con esto quiero decir que es muy fácil entusiasmarse con los libros que a ti te gustan y recomendarlos a diestro y siniestro. Y por supuesto, eso forma parte de lo que yo hago y voy a seguir haciéndolo. Pero esa es una situación en la que yo simplemente quiero recomendar algo que me ha gustado. Si me pide alguien una recomendación concreta, creo que hay que dejar el egoísmo y los gustos personales de lado y interesarse por lo que le gusta a esa persona a varios niveles. Por ejemplo, si es una persona no lectora que quiere enamorarse de la lectura, le preguntaría cuáles son sus gustos, por ejemplo, en películas. Le gustan las películas de acción, le gustan las películas románticas, le gustan los misterios de asesinatos en series o pelis. Si es así, le recomendaría evidentemente Cozy Mystery. Si me dice que le gustan los Bridgerton, pues le recomendaría Romance de época. Probablemente los libros de los Bridgerton, pero también muchos otros. Luego depende del rango de edad. ¿Es un adolescente? ¿Es una persona adulta joven? ¿Es una persona de 50, 60 años? Depende de muchísimos factores. Y yo creo que para recomendar bien, lo que hay que hacer es averiguar un poquito quién es esa persona y cuáles son sus gustos en otros ámbitos. O también qué quiere de un libro, porque vale, para enamorarse de la lectura, pero para enamorarse de la lectura reflexionando, extrayendo una lección vital o moral muy tocha, o quiere enamorarse de la lectura simplemente como entretenimiento que le permita olvidarse del mundo real. Es que hay muchos factores, lo siento si la respuesta ha decepcionado. La siguiente pregunta es top 5 favoritos de romance de época. Odio estas preguntas, ¿vale? Yo sé evidentemente que me expongo a esto, pero odio elegir favoritos porque me cuesta muchísimo en cualquier ámbito de mi vida. Pero bueno, os he seleccionado 5 que me parecen joyitas y son un poquito diversos entre sí. Romance de época juvenil, que es algo que no se ve muchísimo. Me encanta The Agency for Scandal de Laura Wood. En español está traducido como Secretos y Escándalos. Y además de toda esa ambientación de romance de época, la protagonista es una joven que forma parte de una agencia de espías integrada únicamente por mujeres que se dedican a espiar a hombres poderosos y a averiguar sus secretos para después poder chantajearles a favor del bien común. También adoré El color del coraje de Carol S. Brown, es la 4ª entrega de Los Daventry y sé que os he explicado la sinopsis del otro, pero es que si me entretengo muchísimo este vídeo se va a hacer muy largo y hoy os juro que no es esa mi intención. Pero bueno, heroína con un cuerpo no normativo y un agente de la policía de aquella época, de Scotland Yard, si no me equivoco. Mimi Matthews, mi nueva reina del romance de época. La adoro. Sus historias son sencillas, pero muy bien ejecutadas y siempre me llegan a la patata. Esta en concreto es una historia de conveniencia que es la 3ª entrega de la serie Los desamparados de Devon y ha sido mi favorito de los 4. Después tengo Escándalo en primavera de Lisa Kleypas, la 4ª parte de la serie de Las Florero. Sé que el favorito de casi todo el mundo es el tercero, El diablo en invierno, pero a mí, por el tipo de amor que se describe, porque encaja mucho más conmigo y con mi situación personal, fue este el que me conquistó.
Y luego Secretos en Londres de Julia Quinn, que es la segunda parte de la serie Bevelstoke, y lo adoré muchísimo. Me recordó además a lo que me habían hecho sentir los primeros libros de Julia Quinn que yo leí, que básicamente fueron los Bridgerton, bueno, y quizá los Rockesby, y también hay un rollito de espías por ahí en medio que fue muy divertido. Y la siguiente es libro favorito en lo que va de año. ¿Por qué me odiáis? Os voy a decir simplemente el último libro al que le puse 5 estrellas y que evidentemente estará entre mis favoritos de 2025. Media alma de Olivia Atwater, mezcla ambientación de regencia con magia. Nuestra protagonista es Dora, que es una joven a la que de niña un hada le robó media alma y por tanto no siente las emociones y no expresa las emociones de la misma manera que todo el mundo, y quizá reclute al socio real para que la ayude a recuperar esa mitad de su alma que le falta. Me sorprendió muchísimo, me lo leí en menos de 24 horas. Joyita. La siguiente pregunta es que si he visto la serie de la BBC de 1995 de Orgullo y Prejuicio, porque la persona que me manda la pregunta está obsesionada con ella. He visto la serie solo una vez. Reconozco que me gustaría volver a verla porque, por ejemplo, la película de 2005 de Keira Knightley la he visto infinidad de veces, me la sé de memoria y creo que también por eso me gusta más, porque he tenido más ocasiones de analizar cualquier palabra, cualquier plano, las expresiones de los actores, todo, pero sí, he visto la serie de la BBC y me gustó. Otra pregunta es libros sobre Jane Austen que recomiende. Ahora están saliendo de golpe todas las literarias, pero luego hay alguna más personal, para que sepáis que hay un poquito de todo. Libros sobre Jane Austen que recomiende. Tenéis un vídeo en el canal, en la sección que empecé y que titulé como Diario Austenita, y mi intención es hablaros ahí de todos los libros relacionados con Jane Austen que vaya leyendo. Desgraciadamente me habría gustado ya haber sacado algún vídeo más, solo he sacado uno de momento y tenía planeado 2 más para este año, pero estamos en junio y creo que tengo que ser realista, es altamente improbable que vaya a sacar 2 vídeos más en esa sección este año. Pero tengo una lista bastante larga de libros que quiero leer relacionados con Jane Austen, así que si es algo que os interesa podéis estar al tanto, pero así rápido os recomiendo Miss Austen de Jill Hornby, cuya adaptación además me parece que se acaba de estrenar por fin en Movistar Plus, porque la retrasaron unos meses, pero juraría que ahora en junio ya la vamos a tener disponible. Y es un libro que en realidad está protagonizado por la hermana de Jane, Cassandra, que bueno, pues en los últimos años de su vida se dedica a recopilar las cartas de su difunta hermana Jane y bueno, rememora, digamos, un poco la historia personal de cuando ambas hermanas eran jóvenes. Me gustó mucho, la verdad. Es un libro pausado, melancólico, pero está muy bien escrito. La siguiente es si alguna vez he leído a Virginia Woolf. Sí, he leído Una habitación propia y lo cierto es que me gustó muchísimo. Fue un libro que mientras estaba leyendo yo sabía que iba a releerlo en algún momento del futuro y que además en esa segunda lectura querría anotarlo y subrayarlo, ponerle post-its, etc. Aún no lo he hecho, pero sigo con la idea en la cabeza de hacerlo en algún momento. ¿Qué tal se te presenta el verano? ¿Algún plan guay en mente? Espero que sí. Pues el plan más guay de momento es realmente ir al Celsius y ese será un viaje entre familiar / literario y también de ver a amistades diversas, y luego a Dani y a mí nos gustaría hacer algún viajecito, pero estamos en junio y todavía no nos hemos puesto a mirar nada. Nos gustaría ir probablemente a la zona de Carcassonne, Perpiñán y tal, que nos la han recomendado bastante y no queda muy lejos. Y tenemos que ponernos a mirar y a reservar sitios ya porque... Buah. Pero bueno, eso es todo. No es un viaje súper grande, pero es que el año pasado ya nos fuimos a Japón y eso, bueno, pues supuso una inversión considerable, además de la boda y el coche que hubo que comprar después porque se estropeó el nuestro. Así que vamos a hacerlo un poquito tranquilitos, pero sinceramente, mientras estemos juntos y sean unos días de vacaciones sin trabajo, no hay problema. Ahora, no hay súper grandes planes para el verano más allá de sobrevivir. O sea, mi gran ambición este verano va a ser sobrevivir al calor. Ya está. Bueno, y luego a nivel literario y de contenido, de cara ya a agosto, sí que me gustaría hacer algo que en mi mente es muy guay. Pero como no sé si se acabará materializando, ya os contaré. Si pasa,
os enteraréis. La siguiente pregunta es ¿cómo es traducir en directo a Rebecca Ross? Parece muy amable, tu trabajo parece muy difícil, pero se nota que se te da de fábula. Felicidades, bonita. Muchísimas gracias, ¡jo, qué ilusión! Rebecca Ross parece muy amable, lo es, o sea, es un ser de luz. Y Sulin Tan también fue muy maja, pero es verdad que con Rebecca quizás siento una conexión más especial porque he leído sus libros, no he leído nada de Sulin Tan, y además he traducido uno de sus libros, La canción de las hermanas, y me hizo particular ilusión que yo a Rebecca la conocí, juraría que en 2022, en el Festival 42 de Barcelona. Me la presentaron de la editorial y tal, incluso estuvimos comiendo juntas. Bueno, con más gente de la editorial, evidentemente, y con Olivia Blake, además, pero para mí, digamos que ese fue un highlight de mi vida, un momento de aquellos que se te quedan en la cabeza, pero no esperaba que Rebecca Ross se acordara de mí y descubrir, pues, el pasado mes de mayo que se acordaba de mí. Fue increíble, la verdad. En cuanto a lo de traducir en directo, es decir, hacer de intérprete para ella o para cualquier otra autora, la verdad es que es una experiencia que yo considero muy guay porque me ayuda a salir de mi casa. Yo de normal trabajo sola delante del ordenador y tener estas oportunidades de ya no solo ver gente, sino ver autores de mucho éxito, autores apasionados por su trabajo. La verdad es que es increíble y me alegro mucho de poder formar parte de algo así. También es todo un reto a nivel mental, exige bastante concentración y memoria, pero mentiría si dijera que no es un reto del que disfruto. La siguiente pregunta es ¿qué cosas literarias compartes con Dani? ¿Cuál es la más especial? Un abrazo. Otro abrazo para ti, Andrea. Y, a ver, Dani es lector, pero sí que es verdad que evidentemente no es tan lector como yo, aunque lleva una racha tremenda. Pero bueno, en cuestión de cosas literarias que compartimos, la verdad es que compartimos el amor por cierto tipo de libros, sobre todo libros de nuestra adolescencia. Fue muy gracioso porque en nuestra segunda cita, no recuerdo cómo salió el tema porque la verdad yo no era algo de lo que hablara en el pasado, esto ya fue hace 10 años. No hablaba así de buenas a primeras de mi amor por la literatura porque normalmente la gente te miraba como diciendo eres una friki en el sentido despectivo de la palabra. Pero surgió el tema, nos pusimos a hablar, descubrimos que habíamos leído los mismos libros, Memorias de Idún, Percy Jackson, El corredor del laberinto, Vampire Academy, un montón de libros y yo la verdad es que flipé porque dije no puede ser que este chico sea guapo y además le guste leer y tenga los mismos gustos que yo en libros. Así que ahí dije, este para mí, me lo quedo, no se me escapa. Y eso hice. Así que eso, compartimos como un bagaje en común de libros, sobre todo de fantasía, que leímos en nuestra adolescencia. Y yo creo que la parte más guay es poder hablar a fondo de esas lecturas y fangirlear. Ahora estamos releyendo, por ejemplo, la saga de Legado de Christopher Paolini y está siendo muy guay hacer las lecturas conjuntas juntos. Y también está siendo muy guay leer algunos libros nuevos para los dos juntos, sobre todo los nuevos de Percy Jackson. Bueno, ya nos hemos leído El Cáliz de los Dioses, y este lo vamos a leer este año. Y leer por primera vez un libro de una saga que amas y que empezaste leyendo por tu cuenta, y poder leerlo ahora con la persona con la que te has casado y fangirlear y compartirlo, es increíble, de verdad. O sea, estoy muy contenta de poder compartir esas experiencias con él. Creo que voy a tener que ir un poco más por faena. Porque me estoy alargando bastante. La siguiente es, ¿solo traduces desde el inglés al español o también del español al inglés? En literaria, desde luego, tan solo inglés-español, o en todo caso haría inglés-catalán o francés-español, porque yo considero que cuando te va a salir más natural es traduciendo a tu lengua materna. Alguna vez he hecho traducción inversa de otro tipo de textos cortos, pero en literaria solo hago a mi lengua materna. De hecho, me han llegado varias propuestas de autoras que me preguntaban si sería posible que tradujera sus libros al inglés y las he rechazado porque considero que quien mejor va a hacer el trabajo va a ser alguien que tenga el inglés como su lengua materna, si eso es lo que quieren. Sobre todo en literaria, donde es tan importante la naturalidad, la fluidez, el encontrar la palabra justa para transmitir los sentimientos, las emociones. La siguiente es top 3 pelis adolescentes o rom-com de los 2000. Pues a ver, la verdad es que yo no vi muchas pelis que son famosas, rollo Chicas Malas o Clueless o así. Bueno, Clueless creo que es de antes de los 2000. Yo era más una chica Disney Channel.
Y pues a ver, me encantaba High School Musical, la primera es la mejor de todas. ¿Qué más? Mi hermana y yo veíamos hasta la saciedad una y otra vez, a veces varias semanas seguidas veíamos la misma peli y era Una Cenicienta Moderna 2, la protagonizada por Selena Gómez, estábamos enganchadísimas. Y luego, pues, no sé, Camp Rock, programa de protección de princesas. Yo era una Disney Channel girly. La siguiente pregunta es: ¿cómo conociste a Dani y cómo empezasteis a salir? Os sale la vena cotilla. Lo entiendo, ¿eh? A mí también me pasa. O sea, cuando los creadores de contenido a los que yo sigo cuentan estas cosas, me interesa. Pues básicamente nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de una amiga en común. Nosotros no nos conocíamos de antes y coincidimos en aquella fiesta de cumpleaños. Y bueno, surgió la chispa y la semana siguiente pues tuvimos nuestra primera cita. Fuimos al cine a ver Ant-Man. Buenísima elección para una primera cita, de verdad. La siguiente pregunta es Christie o Poirot, pero voy a interpretar que se refería más bien a Miss Marple o Poirot, porque Christie es Agatha Christie, que es la autora. Entiendo que pretendía preguntarme cuál de sus dos detectives más famosos me gusta más y sinceramente no tengo preferencias. No tengo preferencias porque los libros de Agatha Christie, pese a que evidentemente estos dos detectives, Poirot y Miss Marple, son recurrentes, no son los protagonistas, en el sentido de que el protagonista siempre es el crimen. Y no llegamos a conocer a fondo, yo diría que a sus detectives sí que vamos conociendo más detallitos de ellos a medida que pasan los libros, porque hay muchísimos libros, especialmente de Poirot, y sí que en el personaje de Poirot pues se nota una evolución, se nota que hacia los últimos libros pues ya es más mayor, pero aún así no tengo una preferencia porque no siento que sean los detectives de los que más sé o a los que más conozco. A pesar de ello, evidentemente, me flipan los libros de Agatha Christie, ya lo sabéis. Si pudieras estudiar ahora mismo otra carrera por pasión y sin presiones, ¿cuál sería? Sinceramente, mi primera reacción es decir que volvería a estudiar traducción. Yo estoy convencida de haber escogido la carrera adecuada para mí. Lo que cambiaría sería poder trabajar quizás sin las presiones de las fechas de entrega, sin tener que ser autónoma y toda la ansiedad que eso conlleva, pero me gusta ser traductora. Pero bueno, por responder estrictamente a la pregunta, si pudiera estudiar otra cosa, yo creo que sería arqueología. Yo de pequeña siempre quise estudiar arqueología, lo que pasa es que me di cuenta de que no tenía demasiadas salidas o no tenía el tipo de salidas que a mí me llamaban más la atención. Porque lo de viajar por el mundo y estar de excavación y hacer descubrimientos suena muy guay, pero yo también soy consciente de que soy una chica muy de mi casa, mi espacio privado y de confort y tener a mi gente cerca. ¿Tienes planeado algún viaje próximo y a dónde te gustaría ir? Pues, bueno, ya os he comentado los planes de verano, pero en octubre me emociona muchísimo. Me voy a Edimburgo por primera vez en mi vida, nunca he estado en Escocia y me voy con mi hermana y una de mis mejores amigas, Alba, y va a ser súper guay. O sea, tengo unas ganas tremendas. Y además ahora cuando acabe junio ya hemos dicho que nos vamos a poner como a mirar a fondo el itinerario que queremos hacer, lo que queremos ver cada día. Estoy emocionadísima. Que por cierto, ¿os interesaría un blog de librerías de Edimburgo, igual que os hice el blog de librerías de Dublín? Porque evidentemente, siendo las tres bibliófilas, vamos a hacer ruta de librerías por Edimburgo. Así que si os interesa un blog de la experiencia, dejádmelo abajo en comentarios, por fin. La siguiente pregunta me pide consejos para empezar a leer en inglés y os voy a remitir a este vídeo que hice ya hace bastantes años. Probablemente si lo viera ahora me moriría de la vergüenza. Iba a decir ajena, pero no, la vergüenza propia, porque fue de los primeros vídeos del canal, juraría, o de la primera época, y creo que ahora he mejorado bastante como comunicadora, pero de todas maneras los consejos que doy en ese vídeo para mí siguen siendo buenos consejos, creo que siguen vigentes, opino lo mismo, así que os remito a ese vídeo también para que esto no se haga eterno. ¿Cuál es la traducción de la que te sientes más orgullosa? Otra vez, no me hagáis elegir estas cosas porque no me gustan, pero bueno, lo he intentado, ¿vale? Así que he seleccionado 3, porque sí, porque no puedo quedarme con uno. Un velo escarlata de Shelby Maurin
Es el inicio de una biología que es spin-off de la trilogía de Asesino de Brujas, que son los libros más famosos de la autora, y me parece que este no se está vendiendo tan bien, no está teniendo tanto éxito, y os juro que no entiendo por qué, porque a mí me flipó, creo que es lo mejor que ha escrito la autora hasta la fecha, es mejor que la trilogía de Asesino de Brujas, y sinceramente para lo tocho que es, porque es un buen tocho, disfruté inmensamente de la traducción y creo que quedó muy bien. Es algo que me cuesta decir, pero a priori me gustó cómo quedó, y eso se nota también en que las revisiones no se me hicieron eternas, no fue una tortura. Ya sabéis, bueno, si habéis visto alguno de mis vídeos de traducción, que mi parte menos favorita es tener que revisar la tradu antes de entregarla para detectar errores y esas cosas, y revisando este disfruté. Y así como apunte rápido, también estoy bastante orgullosa de la traducción de estos dos libritos, que son los primeros de la serie de Witchlings de Claribel Ortega. Son middle grades, es decir, infantiles, y protagonizados por brujitas, y los adoré muchísimo. Y estoy particularmente orgullosa de la adaptación de algunos términos del mundo mágico en el que se ambientan estos libros. Creo que quedó chulo, al menos a la editora también se lo pareció, así que estoy bastante orgullosa de ellos, y creo que son unos libros muy guays para los más peques de la casa, así que echadles un ojo. Otra pregunta es qué libros me gustaría traducir en el futuro. Hace tiempo os hice un vídeo por el día de la traducción en el que os hablaba de libros que me gustaría traducir. De ese vídeo ya he traducido dos, Mi Lady Jane y Mi Pobre Jane, y la verdad es que súper contenta. Pero yo, además de los que mencionaba en ese vídeo, también tenía mentalmente como una lista de libros que me encantaría traducir, y varios de ellos se han ido publicando ya en español, traducidos por otras personas. Así que, bueno, aquí va mi siguiente petición al universo, o más bien a las editoriales de España. Me encantaría traducir estos tres libritos. Son Cozy Mystery. Evidentemente estoy súper obsesionada con el Cozy Mystery ahora como lectora, así que me fliparía poder traducir dentro de este género. Y además estos son los de A Jane Austen Tea Society Mystery. La prota, Phaedra, es profesora de literatura en la universidad especializada en Jane Austen, y siempre hay guiños y referencias a las obras de Jane a lo largo de los libros, así que sinceramente me gustaría muchísimo, creo que sería muy guay. El primero es Pride, Prejudice and Peril, el segundo es A Murderous Persuasion, y el tercero es Cyanide and Sensibility. Editoriales, por favor, contratadme para traducirlos. Otra pregunta es: último libro clásico que leíste y amaste, 5 estrellas. He retrocedido en Goodreads hasta 2021 y no he retrocedido más, ¿vale? Y no he encontrado un libro clásico 5 estrellas desde 2021, o sea, antes de 2021. Lo cierto es que en los últimos años no he leído tantos clásicos como en años anteriores, pero he leído alguno a los que he puesto 4 estrellas. Por ejemplo, el que he visto que le puse 4 estrellas fue Memorias de Sherlock Holmes, que está por aquí. Las Memorias de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, evidentemente le puse 4 estrellas y lo disfruté mucho. Y el caso es que es una recopilación de relatos que no suelen ser mis favoritos, así que si esto hubiera sido una novela entera, larga, seguro que se habría llevado las 5. La siguiente pregunta es si he considerado hacer algún tipo de taller sobre traducción. Entiendo que la pregunta se refiere a impartir yo o dar un taller sobre traducción. Y no me lo planteé hasta que alguien me lo sugirió. No sé si la misma persona que me lo ha preguntado aquí fue quien me lo planteó por mensaje privado en una ocasión, y antes de ese punto reconozco que ni se me había pasado por la cabeza, y desde que me hicieron esa pregunta, esa propuesta, he estado pensando en ello, pero sinceramente soy una persona muy insegura con un altísimo síndrome de la impostora, y ahora mismo no me veo capaz. Tengo algunas ideas, tengo un documento en Notion con algunas ideas. Sería probablemente un taller de traducción enfocado a la traducción literaria, evidentemente, pero creo que me falta seguridad y confianza en mí misma, porque hay talleres de traducción literaria que imparten profesionales que llevan más años que yo en la traducción, bastantes más años que yo, por lo tanto tienen mucha más experiencia, así que no estoy segura de si lo que yo puedo aportar sería útil o siquiera si puedo aportar algo nuevo.
Así que bueno, no es un no rotundo, pero creo que mi mentalidad y también las circunstancias tendrían que cambiar bastante para que llegara a hacerse real, porque por ejemplo ahora mismo, con el tiempo del que dispongo, no veo la manera de impartir un taller de forma que realmente los alumnos saliesen satisfechos, porque el tiempo de dar un apoyo personalizado a cada persona del taller, preparar los ejercicios, corregirlos, etcétera, ahora mismo no podría combinarlo con mi trabajo como traductora y mi trabajo en redes también, porque me exige muchísimo tiempo y yo he sido profe y sé que estas cosas también exigen muchísimo, muchísimo tiempo. No es llegar a clase y dar la lección y ya. Así que bueno, me lo he planteado, pero en caso de que suceda, no va a ser en un futuro próximo. Otra pregunta es, ¿hay algún libro de Rick Riordan que consideres malo? No. Yo además, es que tengo que decir, soy una persona muy fiel, muy leal. Entonces, los autores a los que adoro decir que tienen un libro malo, bueno, sinceramente, hay algunos que sí. O sea, yo creo que hay autoras, sobre todo ahora se me viene a la cabeza, que tienen algún que otro libro que me ha decepcionado inmensamente. En cuanto a Rick Riordan, no creo que tenga libros malos. Creo que evidentemente hay libros mejores que otros porque ha escrito un porrón de libros, también más de 30, entonces no todos van a llegar al mismo nivel, teniendo en cuenta también que es un tema bastante subjetivo, pero no diría que hay uno que me parezca malo. Si acaso mi mayor decepción, aunque tampoco estaría segura de catalogarlo como un mal libro, sino un libro que no fue lo que yo esperaba, es el de La profecía del sol y las estrellas. No, La profecía del rayo y las estrellas, perdón, este de aquí. Claro, el problema es que yo esperaba muchísimo de este libro, ¿vale? Porque está protagonizado por Nico D'Angelo, que es uno de mis personajes favoritos del universo de Percy Jackson, y no fue lo que esperaba, pero sobre todo porque me pareció que no era un libro de Rick Riordan, porque está coescrito con Mark Oshiro. No quiero ni tirarle hate ni nada a este señor, pero yo creo que como Rick Riordan, pues supongo que estará más ocupado y tiene muchos otros proyectos, creo que a nivel narrativo es posible que el señor Oshiro llevara gran parte de la carga. No lo sé, son especulaciones mías, pero simplemente me pareció que no era un libro de Rick Riordan. Y no soy la única, de hecho, este también lo leí en lectura conjunta con Dani y a él le pareció igual. Y llegamos a alguna escena puntual que nos miramos y fue como, esto sí que lo ha escrito el Tito Rick. Se notaba la diferencia con la inmensa mayoría de la narración del resto de la historia, así que, bueno. Otra persona me pregunta si he escrito algún libro y la respuesta es que no. Un libro propio al menos, porque he tecleado más de 40 libros enteros. Me refiero evidentemente a cuando los traduzco, pero un libro de mi propia cosecha, no. A mí siempre me ha gustado escribir, pero hace años que no lo hago porque no tengo tiempo. Evidentemente sé que en España, por ejemplo, los autores tienen que sacar tiempo de debajo de las piedras para escribir, porque aquí prácticamente nadie vive de ser escritor, así que tiene que ser algo a lo que dediques tiempo de manera consciente. Y yo simplemente en los últimos años no lo he hecho. He priorizado leer, he priorizado crear contenido y me gustaría volver a escribir, aunque me da un poco de miedo haber perdido la chispa o eso que me animaba a escribir y a crear algo que me pareciera bonito. Pero no, nunca he escrito un libro. De hecho, cuando escribía, no escribía libros, sino más bien como relatos y textos cortos. La siguiente pregunta es ¿qué opino del Spice? Voy a ser sincera, ¿vale? Porque evidentemente no creo que queráis que os mienta, pero respetad mi opinión, por favor. A ver, es evidente que hace unos años los libros no contenían escenas sexuales explícitas. Y cuando empezaron a aparecer en los libros que yo leía, libros de fantasía, libros juveniles o new adult, yo me alegré porque sinceramente es algo muy natural y si estás leyendo sobre una historia de amor entre dos personas, es algo que va a surgir y que va a suceder.
Entonces, a mí cuando se empezaron a incluir de forma explícita, me pareció estupendamente. Yo aplaudí. Y a día de hoy, un par de escenas bien escritas en una historia que además ya sea redonda, independientemente del spice, pues yo me las bebo y las disfruto y me las gozo. ¿Qué pasa? Que me da la sensación de que hemos pasado de un extremo al otro. Antes no teníamos escenas spice, pasamos por una etapa como de equilibrio en el que, bueno, las historias empezaban a incluir escenas. 1, 2, 3, que un tocho de 900 páginas tenga 4 o 5 escenas no me parece mal. Pero lo que sí que me parece mal, a nivel subjetivo, porque no va conmigo, es que hemos hecho del spice uno de los principales reclamos de un libro, y para mí eso no funciona. Es decir, a mí como lectora no me apelas, no me convences diciendo que un libro en concreto tiene unas pedazos de escenas spicy que están dándose todo el rato como cajón que no cierra. A mí eso me da igual. O sea, para mí el spice es un añadido. Cuando se convierte en lo principal de una historia, a mí ya me has perdido. Y soy consciente también de que a veces se exagera el spice al hablar de un libro para atraer más gente, porque el spice vende. Yo soy traductora, evidentemente, y hablo con editores y creedme, hemos hablado del spice. Y nos guste o no, los libros con spice venden. Bueno, es algo que hay que aceptar. Y ya os digo, para mí si es algo equilibrado y si es un añadido, no tengo ningún problema. Si hay más spice que emotividad, si hay más spice que un desarrollo de la relación sentimental, de la interconexión entre los personajes, si gana el spice por encima de eso, a mí no me va a gustar. De hecho, me dan miedo los 2 libros de Ali Hazelwood que me quedan por leer, Caída Libre y No es amor, porque me han dicho que tiran más hacia la erótica y no estoy convencida, pese a lo mucho que adoro a la autora, de que vayan a ser para mí, porque para mí es más importante el resto de la trama y los otros aspectos de la relación romántica que no las escenas de spice. Y sinceramente yo me he notado a mí misma como un hartazgo que ha ido incrementando en relación con este tema, porque veo que es el reclamo de las editoriales, decir que te van a sacar un romantasy con unas escenas spice que, vamos, te van a subir los calores más que si estuvieras en el infierno. Que lo primero que sepamos de la promoción de un libro sea una frase de spice, a mí no me va. Yo entiendo que será un gancho efectivo con otras personas, pero no conmigo. Y quiero hacer un apunte, y es que como traductora he traducido mucho spice, ¿vale? Ya no solo me refiero a escenas spice en novelas, sino que he sido traductora de relatos eróticos, exclusivamente eróticos. Y es algo súper difícil de traducir bien. Además de traducir bien ya para una región en concreto, o sea, me parece imposible traducir spice de tal forma que funcione tanto en España como en los diversos países de Latinoamérica, que es lo que suelen querer las editoriales, que funcione en todos lados. Y es muy difícil, no se puede hacer bien para que todo el mundo quede contento, y como traductora de verdad que son de las escenas más difíciles. Y la última pregunta es ¿cuántos libros he leído en toda mi vida? No os puedo dar la cifra exacta, pero llevo el recuento en Goodreads desde 2013 y mi carpeta de libros leídos indica que he leído 1607 libros. Entre novelas, mangas, cómics, libros infantiles ilustrados, etc. 1607. Como os digo, llevo el recuento estricto desde 2013, pero es verdad que he ido añadiendo a lo largo de los años libros que yo recordaba haber leído en mi infancia. Los de Torres de Mallory, los de Los 5, los de Tina Superbrusha. Entonces, esos 1607 no son solo lo que he leído desde 2013, pero sí mayormente comprenden ese periodo, entre 2013 y 2025, con alguna adición de lo que he ido recordando que leí de pequeña. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, os espero que haya saciado vuestra curiosidad. Muchísimas gracias por dejarme las preguntitas. Si tenéis alguna más, siempre podéis dejármela abajo en comentarios, y si no, podéis dejarme el emoticono de una estrella, porque llevo estrellitas en los pendientes hoy. Y nada, si además os apetece, pues ya sabéis que dando like, activando la campanita, compartiéndolo si os ha gustado y suscribiendo si no lo estabais ya, me ayudáis muchísimo. Pero eso es todo por hoy, nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.